Primera de Pedro, capítulo 5, y de alguna forma tenga Segunda de Pedro, que ciertamente será quizás abordada de forma introductoria. Los que han seguido el estudio de esta preciosa epístola a través de estas 3 semanas, estuvimos iniciándola antes de que suspendiéramos actividades, pero continuamos de forma consecutiva con los siguientes 3 capítulos a través de espacios digitales. Y si ustedes pudieron seguirnos, ya estuvimos incluso brindando una aproximación introductoria a Segunda de Pedro. En mi investigación sobre esta epístola, algo que me llamó poderosamente la atención en términos de introducción a Segunda de Pedro es que no ha existido un documento en todo el Nuevo Testamento que haya sido más impugnado por la comunidad teológica que Segunda de Pedro. Impugnado en términos de por qué hace presencia en el canon bíblico. La presencia del Segunda de Pedro en el canon bíblico parece que causó dificultad desde la era patrística hasta el mundo contemporáneo, y no podría extrañarnos, por ejemplo, de que esta crítica o esta resistencia provenga de comunidades, por ejemplo, en la era patrística y en los 3 primeros siglos de la comunidad gnóstica. Recuerden que el primer canon, curiosamente, lo formó Marción, un gnóstico, y la Iglesia tuvo que, de alguna forma, darse a la tarea de establecer cuáles eran los criterios canónicos de la Biblia como una respuesta ante el desafío apologético que el gnosticismo les imponía. Bueno, curiosamente, uno podría decir, bueno, quizás los que se resistieron a que este libro formara parte del canon bíblico fueron los herejes y los que resistían la verdad del Evangelio, pero curiosamente lo que resulta inquietante y quizás hasta perturbador es que los que se han opuesto a que este libro forme parte del canon bíblico fueron hombres de la estatura de Juan Calvino, por ejemplo. Calvino y hombres de tanto esplendor, incluso conservadores de la Iglesia contemporánea, han cuestionado la presencia de este libro dentro del canon bíblico. Y de alguna forma esto me dejó con una inquietud muy profunda después de leer yo esto, teniendo presente la admiración que yo tengo por Juan Calvino. Cuando hoy me corresponde ante diversas instancias hablar de una apología de la presencia de la Reforma Protestante, Juan Calvino es el protagonista de gran parte de estos logros sociales, culturales. Recuerden que Calvino, por ejemplo, la ciudad de Ginebra en Suiza le delega a Calvino la posibilidad de integrar los criterios reformados como un elemento para la construcción de una sociedad política. Y ellos decían, bueno, vamos a ver cómo los criterios de la Reforma, integrados ya no solamente en el orden litúrgico y ceremonial de nuestra fe, se traducen, sino también cómo puede esto traducirse en el vocabulario civil. Es interesante ver que en el año de 1639, Ginebra fue la primera ciudad del mundo occidental que tuvo una escuela gratuita, universal y obligatoria en el mundo occidental. Gracias a la incorporación de la Reforma y al valor que la Reforma Protestante le dio a la educación, por ejemplo. La idea de la sola escritura se tradujo en la preeminencia de la ley por encima de las apetencias de cualquier caudillo. La idea de solo Cristo vino a desbaratar todo el aparato litúrgico contrarreformado. La idea de soli Deo gloria vino a darnos la idea de que el paganismo, sin duda alguna, borró de un solo plumazo todos los duendes y las hadas que estaban gravitando alrededor de la comunidad medieval. Así que la Reforma tuvo una impronta maravillosa, y para mí Calvino pues era poco menos que un héroe. Y encontrarme que Calvino impugnó Segunda de Pedro me resultó bastante inquietante en mi lectura. Ahora, ¿por qué yo pienso y trato de interpretar por qué quizás Calvino le incomodó Segunda de Pedro? Porque Segunda de Pedro, así como un documento preapocalíptico, nos introduce ante la realidad de la apostasía, la posibilidad de que alguien que de alguna forma experimentó el conocimiento de la verdad se vuelva atrás del santo mandamiento. Y creo que lo que pudo haber incomodado a Calvino era cómo este libro pareciera desmentir la teoría de la perseverancia de los santos, y cómo la posible contingencia de la apostasía pareciera ser una respuesta muy incómoda para todo el sistema calvinista. El sistema calvinista parece que no logra tolerar muy bien la idea y la presencia de hombres que experimentaron el poder de la verdad en su dimensión transformadora y luego se volvieron atrás del santo mandamiento. Presumo yo
que esta fue la controversia teológica que le fue incómoda. Y esto creo que nos llama a la exhortación a todos los teólogos y a todos los que hacemos pensamiento cristiano, porque saben que nosotros a veces la evidencia bíblica, por permitir que el sistema mantenga su coherencia, tenemos algunos versículos bíblicos que no citamos. No, es que este versículo parece que no conviene a mi perspectiva de la fe. Y parece que por preservar la coherencia de mi sistema, no brindo una exposición universal de las verdades del Evangelio. Pues yo creo, mis queridos hermanos, que más allá que nuestro sistema teológico está la invariable y eternal palabra de nuestro Dios, que se secará secando la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así no parezca coherente, es la suma de tu palabra la que alumbra nuestro entendimiento. Presumo yo, esa es en mi especulación quizás la dificultad que tuvo el calvinismo con Segunda de Pedro. Pero antes de entrar en este debate, nos encontrábamos con una Primera de Pedro que respondía a una inquietud pastoral muy interesante. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 nos decía, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados. Y usted sabe lo que es ser un expatriado, ¿verdad? Una persona que se quedó sin patria. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron que salir del país? A ver, ¿cuántos tuvieron que salir del país? Tremendo. ¿A cuántos les gustó esa experiencia? Para ver. Fue bonita para algunos, ¿no? Pero a algunos no les gustó la experiencia. Algunos tuvieron que experimentar allá el ser tratado como un extranjero, una persona de tercera o de cuarta categoría, que te miren por debajo, ¿verdad? Por encima del hombro y te digan beneco o te digan sudaca, si fue tu experiencia en Europa, y encontrarte con términos y expresiones despectivas para dirigirse hacia tu persona, decirte que no puedes tener un empleo de mayor esplendor y tu profesión no sirve para nada dentro de esa comunidad porque tú eres un riesgo para gran parte de la estabilidad económica de una nación en donde tú eres un foráneo, un peregrino y un extranjero. Encontrarte palpando la realidad del hambre, palpando la realidad de no tener un techo, de no tener transporte, de no tener seguridad social. Eso es lo que significa ser un expatriado. Y creo que a los venezolanos no nos hace falta mucho esfuerzo argumentativo para interpretar lo que Pedro está traduciendo con esta afirmación. Cuando habla de los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, esto es todo el Asia Menor, está diciendo a todos los que se quedaron sin techo, sin casa, sin bienes, sin seguridad social y que por razón de un neurótico que hoy ostenta el poder en Roma, llamado Nerón, se están siendo dispersos por todo el mundo. A esa comunidad yo quiero hablarle. Puede usted ahora tomarle el pulso, ¿verdad? Biográfico, existencial, de una manera mucho más tangible, más real a la experiencia de esta epístola. Ahora, el clima de esta epístola es un clima que el interés fundamental de esta epístola es esencialmente de consolación. Tratar de brindar consuelo en medio de las pruebas es la respuesta de Pedro, y una de las implicaciones más fascinantes de esta epístola es que Pedro trata de establecer una vinculación entre los padecimientos, el quebranto, la aflicción y el proceso de santificación progresiva que experimenta el creyente. Quizás el esfuerzo más importante como pastor de Pedro era demostrarles eso. Todo lo que tú estás viviendo cumple un propósito en términos de formación del carácter espiritual. Y eso es difícil explicarlo a una persona que sufre. ¿Sabe por qué es tan difícil hablarle a una persona que sufre? Porque cuando usted está sufriendo, muchas veces se deprime. Y cuando usted se deprime, las facultades racionales se ven disminuidas. Y usted no piensa con un cerebro racional, sino con un cerebro afectivo. Usted está pensando emocionalmente, no racionalmente. Y tratar de mostrarle la realidad a alguien que tiene lágrimas en sus ojos es muy difícil. Solamente bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el portento y la ayuda, la asistencia de su Santo Espíritu, usted puede lograr eso. Pero no podemos dejar de ver ahora al apóstol que le fue dicho: Pedro, tú me amas. El que había negado 3 veces al Señor, ¿se acuerdan? Y aún maldiciendo juró no conocerle.
esa vergonzosa ostentación de cobardía, luego fue confrontado con Jesús y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? A lo que Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Y lo confirmó 3 veces, una vez más, en el llamado de apacentar a las ovejas y a sus corderos. Pues aquí está cumpliendo esa comisión. Vamos a apacentar a la grey de Dios. Vamos a orientarla, vamos a brindarle el consuelo que ella necesita. Ahora, estamos en un punto en donde Pedro ahora, ya después de que nos explicó muchas cosas del matrimonio, de la vida familiar, del gobierno providencial de nuestro Dios, ahora llegó al capítulo 4, verso 12, y dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué les parece? Ahora Pedro viene a decirles: no se sorprendan, no les extrañe lo que les está pasando. Estos padecimientos que hoy ustedes viven, los sufren sus hermanos alrededor de todo el mundo. Y saben que el dolor, hay estudios que demuestran que cuando el dolor es compartido, parece que se sufre menos. Porque uno de los aspectos que el dolor le confiere al corazón del que sufre es la idea de que él está absolutamente solo. No, nadie más tiene esto, nadie me entiende. Nadie más lo ha vivido, nadie más lo entiende. Esto lo estoy viviendo yo en soledad. Hay 7.850 millones de habitantes en el planeta y solamente uno vive lo que está viviendo yo. Y el Señor dice: ya va, un momento. Tú eres especial para mí. Eres mi especial tesoro. Pero lo que tú estás viviendo no tiene nada de especial. Todos lo están viviendo. Todos lo han vivido. Y en algún momento de su vida, esto ha formado parte de la escuela que yo les he conferido y les he impuesto. Entonces Pedro viene e insiste en decirnos que debemos tener gozo en ese momento, si no gozaos. Y esto para mí es un desafío, porque ¿cómo yo puedo decirle a una persona que se llene de gozo cuando las circunstancias parecen despertar es más bien dolor, quebranto y queja? ¿Cómo yo puedo encontrarme, por ejemplo, vamos a Santiago un momentito y vamos a leer esto con absoluta honestidad, no solamente como cristianos. Vamos a poner esto en perspectiva racional. En el capítulo 1, verso 2, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La pregunta aquí es: ¿cómo yo me puedo encontrar en sumo gozo cuando estoy afrontando dificultades? ¿Cómo tú me pides a mí? Yo te puedo entender que me pidas que aguante, yo me puedo pedir que me pidas quedarme tranquilo, pero que me pidas que esté no en gozo, sino en sumo gozo. Parece un acto de sadismo. Pedirle que alguien se sonría cuando le están pellizcando con un alicate. ¿No le parece a usted? Hay un chiste en Maracaibo de un tipo que el malandro no tenía cobre para comprar un revólver y salía a atracar con un alicate de presión y se lo ponía a la gente aquí. ¡Plá! Dame los cobres, imagínate. Y agarró un viejo y lo agarró por el caucho, muchacho, y le estripó. Y cuando el tipo, no, chico, toma los cobritos y comprate un revolvito, mijo, muchacho, porque así no vas a matar. Es preferible que me pegue un tiro. Imagínense eso. Y usted le va a pedir que sonríe a una persona que le pegaron un pellizcón así y ahora te reí. ¿No le parece que es más o menos el equivalente? Hállense en sumo gozo cuando te encuentres en prueba. Pues, mis queridos hermanos, miren lo interesante de la mente
Miren lo interesante del diseño de la racionalidad espiritual con la que Dios nos ha programado, nos ha diseñado. Es interesantísimo. Los profesores y estudiantes de ciencias humanas hoy tenemos un desafío importantísimo que afrontar. Tengo pendiente en el tintero la lectura y más bien el estudio de una controversia entre Noam Chomsky y Michel Foucault, dos responsables interesantísimos de gran parte de la controversia intelectual del mundo contemporáneo. Por una parte, Noam Chomsky defiende la naturaleza humana porque existe un factor universal de la racionalidad humana en su lingüística, ¿verdad?, generativa. De alguna forma, Chomsky defiende la idea de una naturaleza universal del hombre, mientras que Michel Foucault traduce la muerte de la naturaleza humana. Gran parte de los bosquejos de los que yo les he venido hablando por mucho tiempo acerca de estos planteamientos antropológicos LGBT tienen el fundamento en el pensamiento de Michel Foucault. Esta controversia, ¿existe una naturaleza humana o no la existe? Pues Foucault dice que no existe una naturaleza humana. Chomsky dice que sí y la Biblia dice que sí. Lo curioso es que la comunidad intelectual dice que los que defienden la idea de que existe una naturaleza humana parece que están perdiendo la batalla académica. Toda la evidencia parece apuntar a que la batalla intelectual la está ganando Foucault, de que no existe tal cosa como una naturaleza humana. Pero, hermanos, cuando abrazamos estas presuposiciones, nos encontramos ante enormes, formidables peligros políticos, peligros culturales, y la iglesia en el día de hoy tiene que darse cuenta, y los estudiantes de ciencias humanas, los psicólogos, sociólogos, filósofos, antropólogos, etnógrafos, todos los que tengan vida, pedagogos, educadores, tendremos que darnos cuenta, chicos, de la formidable información que tenemos acerca de la naturaleza psicológica, emocional y conductual del hombre en la Biblia. Este es el mejor libro de antropología que yo he leído en mi vida y que leeré y que será editado sin duda. Y aquí nos están diciendo algo: cuando es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. Mi querido hermano, tu conducta está determinada por un conjunto de convicciones que usted integró en su conciencia. ¿Y cuál fue la manera en que esos pensamientos se hicieron conducta? ¿Cómo yo puedo hablar maracucho sin tener que pensar cómo se habla en maracucho? Ponga usted a un coreano a hablar maracucho. Mire cómo habla un coreano maracucho. Mira vos y cómo está ahí. Mira vos y cómo está ahí. Y ponen el vos en otro lugar. No, así no se habla maracucho. Para que vos aprendas a hablar maracucho, tenés que hablar de otra forma. Y a mí no me hace falta meditar cómo se habla maracucho, porque ya eso está integrado en mi conducta. Mira vos y maracucho cómo está ahí. Así más o menos le sale. No, así no es el maracucho. Estás blasfemando. Cuando vayas a Maracaibo ni se te ocurra decir algo así. ¿Por qué yo puedo y tengo un oído fino para saber quién no es maracucho? Porque esas ideas ya se hicieron conducta en mí. Yo no tengo que pensar para ser maracucho, yo soy maracucho. ¿Por qué algunas cosas de nuestra fe no nos salen solas? ¿Por qué el gozo, la paz, la bondad, la benignidad? ¿Por qué estos aspectos del carácter cristiano no nos salen solos y tenemos que acordarnos que somos cristianos? Porque no se han hecho conducta en tu vida, porque no te has renovado en el espíritu de tu entendimiento y tú estás viviendo es realmente lo que tú crees. Y ese conjunto de creencias que en tu infancia te enseñaron, que en tu colegio, que tus temores anclaron en tu corazón, te llenaste de un conjunto de mentiras que no te permiten llenarte de gozo cuando te hallas en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Lo viene a explicar ahora Pedro de una mejor manera, ahora en el capítulo 5 de Segunda de Pedro. Miren cómo lo explica. Qué libro tan maravilloso es la Biblia. Qué libro tan maravilloso. Él mismo se explica a sí mismo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo esto se puede hacer conducta entonces? Porque yo quiero tener gozo en medio de la prueba. Yo le creo a Pablo cuando escribe, ¿saben que la epístola del gozo, Filipenses? La epístola del gozo que dice, regocijaos, os digo, otra vez digo, regocijaos.
En cada momento Pablo le recuerda: completen mi gozo, llénense de gozo. La epístola que te invita al gozo fue escrita en un calabozo en Roma, en una cárcel húmeda, fría, insalubre, con olor a cloacas, con el apóstol, con un cepo que tenía, por supuesto, las manos y los pies puestos, que dicen los autores que emanaban sangre de sus miembros por lo abrasivo del cepo, de los grillos que tenían en sus miembros. Esos grillos habían promovido de alguna forma algunas escaras en el apóstol, y él escribió la epístola del gozo. Regocijaos, os digo, otra vez digo regocijaos, mojando su pluma en su propia sangre y escribiéndole a la iglesia del Filipense: completad mi gozo. ¿Qué les parece? Con su misma sangre mojó la pluma que nos invitaba a llenarnos de gozo en el Señor. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Qué lejos estamos de ese carácter. Cuando nos falta un paquete de harina pan y ya creemos que se acabó el mundo. Yo sé lo difícil que es para un padre el tener que afrontar estas privaciones y estas realidades, pero yo me podría poner: ¿y Pablo, quién creen en ustedes que era? El apóstol de los gentiles. Si alguien no merecía estar preso, era él, y estaba preso. Si alguien merecía tener libertad para que estas ideas el mundo las conociera, era él. ¿Por qué tener que aguijonear a un hombre de esa estatura, de esa forma? ¿Por qué tener que meter en la cárcel a un hombre de este esplendor? Quizás nadie nos ha brindado una mayor impronta en términos de influencias culturales en todo Occidente que el hombre que escribió estas páginas, mojando su pluma con su propia sangre y diciéndoles: completen mi gozo en Cristo Jesús. Pues algo tiene que estar pasando, mis queridos hermanos. No se ha hecho conducta el Evangelio en nuestras vidas. No lo hemos integrado en nuestro ser. Seguimos pensando como el mundo piensa. Seguimos teniendo los valores de este mundo. Y lo que esto traduce es que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. Pedro viene y lo dice en el capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La respuesta del hombre frente a su crisis es humillarse ante Dios. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La forma en la que Satanás huye es cuando usted se planta firme en el Señor. Dice: esto no lo podemos mover. Este tipo no va a cambiar su manera de pensar. No sigamos gastando pólvora en ese muro. Vámonos, que este está bien anclado en el Evangelio. Y se quedó sin nada y sigue adorando a Dios. Está enfermo y sigue glorificándolo. Porque curiosamente los evangélicos, mis queridos hermanos, soy de la opinión que nos hace falta una nueva reforma en nuestra fe. El mundo reformado, hoy tenemos una iglesia protestante sin reforma. Y hoy tenemos banalidades desde nuestro púlpito, y muchos cuando afirman: estoy en victoria, hermano. ¿Cómo está usted? En victoria. ¿Y qué es victoria? No tener problemas. Tener dinero en el bolsillo y tener todo el esplendor económico. Estoy en victoria porque no tengo problemas. Esa no es la victoria cristiana. La victoria cristiana es no tener bienes, es encontrarse encarcelado, es escribir con la pluma, con mi propia sangre: regocijaos, os digo, otra vez digo, regocijaos. La victoria cristiana es poder alabar a Dios, como el apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, y en medianoche escuchar la alabanza de Dios en medio de los labios de un hombre oprimido por cadenas injustamente puestas en su vida. Eso es victoria, tener gozo en medio de la prueba, tener paz en medio de la prueba, tener benignidad, bondad, fe, templanza, amor. Esa es la victoria cristiana, poder llevar fruto cuando mi entorno me invita a hacer algo distinto. ¿Y por qué? La mujer de Job le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, chico. ¿Y tú sigues insistiendo en buscar a Dios? A pesar de lo que te ha pasado. Pues claro que sí, esa es victoria cristiana.
Victoria es mantener esa actitud. Y tristemente la hemos banalizado pensando que la victoria es la ausencia de crisis. No, al contrario, para tener victoria hace falta la lucha. No hay victoria si previamente no hay una lucha. A su nombre sea la gloria. Miren qué interesante. Ahora Pedro viene a decirnos algo más. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Me encanta que esta expresión la haya utilizado el apóstol Pedro, porque es una expresión técnica del vocabulario de las ciencias de la conducta humana hoy, ¿no? La ansiedad. Y la ansiedad como una experiencia emocional, psicológica, en la cual existe una expectación irracional por algún mal en el mañana, la idea de que todo va a estar mal, esta idea de que me asusta el mañana porque va a traer dolor. Me asusta el mañana porque pienso que Dios no está en control de esto, y no se equivocó John Piper cuando decía de que si podemos poner en vocabulario teológico la que la ansiedad traduce, mire lo que una persona ansiosa está diciendo con su conducta, quizás no con sus labios, pero sí con su conducta. ¿Saben lo que una ansiedad le traduce a Dios? No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Creo que tus decisiones son malas para mí. Y creo que tú estás decidiendo mal por mi vida. Imagínense lo que nuestra soberbia puede llegar a pensar, porque el origen de toda esta crisis es la soberbia. Por eso, como antecedente para poder sanar la ansiedad, el apóstol dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Qué curioso que antes de la caída siempre está la exaltación de espíritu. ¿Y por qué uno puede caer, mis queridos hermanos? Miren, si usted está pasando un buen momento, cuídese. Si usted, su negocio, su familia, sus finanzas, su salud, su vida profesional, está viviendo un buen momento, cuide su corazón. Porque hay algo que sucede en nuestro corazón, y es que cuando vivimos el esplendor del triunfo, nos atribuimos la gloria a nosotros mismos. Debe haber algo en mí muy bueno para que esto haya pasado. Debe haber algo en mí, chico. Es que era de esperar, chico. ¿Qué esperaban? Claro, yo soy el mejor, yo soy la mejor. Nadie cocina como yo, nadie trabaja como yo. Yo tengo un don, una vez, y decía, no sin equivocada razón también, creo que en este caso fue Spurgeon, tú puedes ver, hay una relación directamente proporcional. La gente que habla mucho de sí y que está pensando en ella y se está promoviendo a sí mismo y diciendo: es que yo soy esto, yo soy aquello, ese es uno de los principales síntomas de la caída de un hombre, porque es el síntoma distintivo de los que se pusieron lejos de Dios, hablar de sí mismo. Entonces, mi querido hermano, el peligro de la soberbia, quizás usted no está en adulterio, no está en fornicación, no está mintiendo, no está robando, no está maldiciendo, no está haciendo eso, pero si hay soberbia en su corazón y usted se está atribuyendo la gloria por sus triunfos, usted está cometiendo el pecado de Satanás, que fue la soberbia. Y creo que la soberbia, siendo la madre de todos los pecados, porque ese fue lo que llevó a Satanás. Miren cómo lo decía Spurgeon: la soberbia es algo tan serio que convirtió demonios, ángeles en demonios. Convirtió ángeles en demonios. Y usted mire lo que el Señor nos insiste, y hemos sido torpes en entenderlo. Alguien podría decir: ay sí, no saluda ya a nadie, porque ahora tiene cobre, o porque ahora tiene este triunfo. ¿Ha escuchado usted esos comentarios alguna vez con una u otra persona? Mira, y se cree gran cosota, y esta persona no saluda porque mira. Bueno, ahí hay muchos complejos gravitando alrededor de ese carácter, pero lo interesante de la envidia, de la soberbia y de estas cosas es que el envidioso y el soberbio ambos le atribuyen la virtud al hombre. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Si usted es un buen carpintero y hace un mueble inmejorable,
y otro lo ve y dice, Dios mío, está demasiado bonito, y empieza a arder su corazón en envidia, en decir, yo no lo puedo hacer igual, no tengo la destreza de ese carpintero, no me queda más remedio que descalificarlo y mirarlo por abajo. No, aquí le faltó, aquí le falta color. Y a mí que me interesa que le falte ahí, eso no se va ni a ver. No, esto no sirve. Y alguien podría decir eso, ¿no? Y el envidioso pensar, pero el envidioso está pensando que la virtud del carpintero está en el carpintero mismo. Y el carpintero, si recibe la noticia de que es muy buen carpintero, dice, claro que hay algo bueno en mí. Claro que sí. Estas manos, es que yo vengo de unos padres que tienen abolengo, deben venir. Ustedes saben que yo no soy de por aquí. Yo debo tener algo de algunas razas exóticas y esto genéticamente me predispuso para tener este esplendor artesanal que ustedes ven que ustedes no tienen. Y yo debo tener algo en mis genes, porque con esto se nace, esto no se hace. Y hay mucho cuidado en enfatizar que el origen de la virtud está en el hombre. Eso es una absoluta estupidez. En vocabulario bíblico, el esplendor, la destreza, la sabiduría, la ciencia, todo lo que usted tenga que tenga valor en su vida, tiene su origen en Dios. Y usted debe interpretarlo como un don. Y la Biblia dice, si Dios te lo dio, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Así que el envidioso, en lugar de envidiar, debe darle la gloria a Dios, que es la fuente de la virtud. Y el hombre que ostenta virtud y esplendor en su trabajo, en sus logros, tiene que doblar la rodilla y decir, sin yo merecerlo, sin yo tener ningún valor moral, te ha placido sobreabundar en gracia en mi vida y me has dado algo que yo no comprendo. Si hoy puedo yo llegar a esta meta y este triunfo, ha sido por tu gracia y tu misericordia en mi vida. A su nombre sea la gloria. Dele la gloria a Dios. El hombre es un ser idólatra. Somos idólatras por naturaleza. Y el soberbio es un idólatra de sí mismo. El envidioso es un idólatra del hombre. De alguna manera le quiere dar la gloria al hombre y no a Dios. Así que Pedro nos está diciendo, la cura de todo esto es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y humillarse no es que usted diga, yo no sirvo para nada, yo soy fea, yo no sirvo, yo no. No. La humildad es saber cuál es tu lugar sin Cristo. Sin Cristo usted es eso y más. ¿Quién somos nosotros sin Cristo? Haga usted ese ejercicio. A buen calembe, muchacho. Yo he meditado mucho en eso. ¿Quién fuera yo sin Cristo? Yo fuera, imagínense el pedazo de ateo que yo hubiera sido. Qué calembe hubiera sido, un rancio intelectual, que digo, ni que intelectual ni nada. Un rancio profesor universitario allá hablando de que Dios no existe. Amargado, aferrado a los bienes de este mundo y anclado a un bojote de valores banales. ¿Qué seríamos sin nuestro Cristo? Mis queridos hermanos, es interesante observar. ¿Saben qué? Cuando Elvis empezó su carrera, empezó en una iglesia bautista, Elvis Presley, y empezó como muchos de estos cantantes que han sido hijos de pastores y han tenido empezaron cantando como unos canarios en la iglesia. Entonces les empezaron a decir que la iglesia era pequeña para su talento y empezaron a hacer otras cosas, ¿no?, distintas con su vida. A mí me conmovió en verdad el deseo de Elvis. Grabó un disco gospel precioso de himnos clásicos. Y como Saúl lloraba en la esquina del auditorio, porque creo que encontraba solamente reposo su atormentado corazón cuando cantaba esas canciones. Y una de las mejores interpretaciones de Cuán grande es Él se la escuché a Elvis, recordando a su mamá que de niño le enseñaba cuán grande es Él. Me conmueve en verdad pensar esas cosas. Pero antes de que Elvis fuera el rey, como lo llamaban, la guitarra que le dieron a Elvis
creo que costó, ni siquiera llegó a $1 el costo. Porque de alguna manera era una guitarra de segunda categoría, su papá dijo no tengo más para comprarle. Y esa guitarrita con la que Elvis empezó a componer canciones que después fueron íconos del rock contemporáneo, fue subastada hace poco y creo que superó los $24 millones. La misma guitarra que costaba unos centavos de dólar, cuando la tocó el rey, se convirtió por algún elemento de la alquimia en un instrumento multimillonario. Nosotros somos esa guitarra que no tenía valor alguno hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores tocó las cuerdas de nuestro corazón. Y porque ese Rey nos tocó, hoy usted y yo somos lo que somos por su gracia. Humíllese ante la presencia del Señor. Y humillarse es reconocer esto: no soy nadie sin ti. Solamente si tú me tocas, yo vuelvo a tener valor. Así que esta es la cura. Y la ansiedad, miren cómo Pedro dice, estás lleno de ansiedad es porque tú crees que tu mañana es oscuro. Y Dios no dijo eso. El Señor dice que tiene pensamientos de bien y de paz para ti. Ah, pero es que a los cristianos también los persiguen y los afligen. Sí, pero es que todo termina bien después. No hay manera de perder con Cristo, no hay manera de perder. Porque hasta la muerte es ganancia en Cristo Jesús. Todo lo que nos espera en el mañana, Él lo transforma en bendición. Muerte, quebranto, extorsión, dolor, enfermedad, todo será transformado por el poder de su gloria. A su nombre sea la gloria. No hay nada que el poder de la resurrección no pueda transformar en gloria y en esplendor. Nuestros viernes de dolores están condenados a convertirse en domingos y mañanas gloriosas de resurrección. Están condenados. Esa es la teología de la historia de nuestra fe. Así usted debe verlo y ese es el fundamento de tu gozo. Porque ¿sabes quién canta? El que sabe que ganó antes de llegar al final. Ese dice, yo no tengo ni que esperar a que me den el premio, ya yo sé que yo gané. Imagínense usted, eso es tan sabroso como el que sabe que le están mintiendo y no dice que lo sabe para ver hasta dónde llega el embustero. Eso es un placer impresionante. Déjalo que siga mintiendo, porque quiero ver hasta qué punto llega la mentira, hasta qué nivel, ¿no? Y usted puede decirle a Satanás, y tú estás mintiendo, chico, y tienes rato mintiendo, pero ya yo sé cómo termina esta historia. Yo vencí, y porque Él vive, yo triunfaré mañana. Eso es lo que dice Pedro. Mis queridos hermanos, todo nuestro esfuerzo teológico es por restarle soberanía al control de nuestro Dios en el mañana. La confesión positiva, los decretos, todas esas cuestiones es que no me gusta lo que Dios decide, déjame decidir yo por ti. No dejes que Dios decrete, yo voy a decretar. No dejéis que Dios lo diga, yo le voy a decir porque yo tengo autoridad, yo lo decreto, yo lo revoco, yo lo ataco. Y ustedes saben toda la perifernalia, ¿no?, que tienen allí. Curiosamente, ninguno de estos teólogos de la prosperidad han podido subvertir el orden, por ejemplo, de la pandemia. ¿Por qué? Porque esto demuestra que más allá de sus decretos hay un Dios soberano que decide y cierra una puerta y nadie la va a poder abrir. Y si Él la abre, nadie la va a poder cerrar. Mis queridos hermanos, todas estas doctrinas son doctrinas que niegan el señorío de Cristo. Y el antídoto de tu ansiedad es, por el contrario, entender que Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el Señor de tu mañana, no tú. Él es el Señor de tu mañana, no los gobiernos y los políticos de turno. Él es el Señor de tu mañana, no la economía que hoy de alguna forma prevalece. ¿Este Dios acaso no nos ha demostrado que aún podemos prosperar en tiempos de crisis? ¿Este Dios no nos ha solventado y no nos ha librado de la muerte en tiempos de mortandad? ¿Este Dios acaso no ha sido el Dios que ha abierto mares, que ha detenido ríos?
Este no es el Dios que acaso no le ha hecho usted incluso ganar de peso en tiempos donde se supone usted no debería tener prosperidad. Pues ese mismo Dios que hasta el día de hoy ha desmentido tus temores, hoy nos dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué está fallando en tu corazón ansioso? Tú no has terminado de conocer a Dios. Tienes una caricatura de Dios muy infantil. El Dios de la Biblia es más poderoso que tu visión del mañana. Hemos creído que Dios no puede controlar eso. En el fondo eso es lo que nuestra ansiedad traduce. Y el Señor no puede tolerar que ese Dios idolátrico siga reinando en tu corazón. El Dios que realmente puede traer paz a tu vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tú dices: tú eres el Señor de mi economía, tú eres el Señor de mi mañana, tú eres el Señor de mi dolor y de mis circunstancias, tú eres el Dios providente de la historia y tú conduces los hilos de la historia. Tú eres el Dios que tiene el control absoluto de los eventos del hoy, del ayer y de mi porvenir. Tú eres el Rey, tú eres el Alfa y tú eres la Omega, el principio y el fin. Y esto usted solamente lo entiende en el crisol del dolor. ¿Sabe por qué? Por lo que venía diciendo Santiago. Vamos a volver a Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago y Pedro aquí se dan la mano y nos están explicando algo bien interesante. Bueno, ¿y por qué no nos enseñan esto en un curso de teología, chicos? En vez de afrontar enfermedad, dolor. Mis queridos hermanos, quizás Dios nos lleva por estos senderos, no puedo sino especular y hacer un ejercicio, porque Dios apuesta que nuestra debilidad es el mejor contexto para llevar gloria a su nombre. Así lo expresa su palabra. Después de todo, cuando usted no tiene ninguna fuerza, y usted no se equivoca cuando dice que ya no puede más. Usted puede decir: ya no puedo más. ¿Por qué? Porque el Señor dice: es que yo no estoy contando con tu fuerza. Yo no estoy contando con tus recursos. Yo no estoy contando con tu vigor, con tu talento, con tu habilidad. Yo hago una operación matemática que desafía la razón o el sentido común. Yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna, dice el Señor. Y usted sabe que cualquier múltiplo de 0 por 0 da 0. Y lo que el Señor está diciendo es que yo no necesito de tu factor para multiplicar las fuerzas. Todo lo que tú tendrás en el mañana para tu victoria vendrá de mi mano, no de ti. Y te he puesto en este desierto y te he enseñado a comer maná, comida que ni tú ni tus padres conocieron. Y te di de beber del agua que manaba de la peña, de la roca, para que aprendas a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. De eso vivirá el hombre. A su nombre sea la gloria. Y allí el Señor, en tu debilidad no tendrás más remedio que abrazarte con Él y decirle: ya yo no puedo más. Y el Señor dice: ese era el punto donde yo quería que tú llegaras. Allí yo estrujé tu ego y te diste cuenta que no será con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu que tú vencerás. Llegaste al punto de no poder caminar más. Y ahí es donde mi mano te sostendrá, porque yo te prometí, y si puedes creerme, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Tenga presente estos dos adverbios: nunca y siempre. ¿Cuándo el Señor te va a dejar? Nunca. Escríbalo en su casa. ¿Cuándo el Señor me va a dejar? Nunca. ¿Cuándo me va a ayudar? Siempre. Él no miente. Satanás es el que trata de impedir que usted entienda esa realidad. Y aun cuando estamos en privaciones y en dolor, no es que Él nos dejó de ayudar, es que Él está persiguiendo objetivos más sublimes. ¿Y cuál es el objetivo sublime? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe que este carácter de la paciencia me resulta altamente interesante? ¿Qué es ser un sujeto paciente?
Es esa resistencia del carácter que se mantiene invariable a través de las circunstancias. Un hombre paciente es un hombre que mantiene la misma afirmación a pesar de que su contexto lo niega. Y esto es carácter. Esto es carácter. No lo ve, pero él lo cree. Este es el carácter de la mujer que tenía el hijo muerto y llegó el profeta y le dijo, ¿y tú cómo estás? Y ella le dijo, estoy bien. Está bien y tenía el hijo muerto. ¿Por qué? Esa mujer estaba bien porque sabía que el Dios que le dio el hijo es el Dios que se lo puede devolver. Es el Dios que sustenta y pastorea a su hijo aún más allá de la muerte. Mis queridos hermanos, vivir una vida cristocéntrica es meter a Cristo en todo, hasta en tu manera de comer, de caminar. No podremos lograr este nivel de independencia emocional y de estabilidad espiritual hasta que Cristo no sea el crisol y el centro pleno de nuestras vidas. Así que la prueba de vuestra fe te enseña paciencia, porque el que sufre, Dios es su única opción. ¿Saben que eso es lo interesante de la gente que sufre? Es mucho más sensible a la voz de Dios porque no tiene más opciones. El rico podría decir, no, yo con mis cobres resolví, a mí no me hizo falta Dios. El sabio diría, yo con mi inteligencia resolví, mi ciencia fue suficiente. El político dice, yo con mi influencia resolví, Dios no es necesario. Y podemos llegar al punto de soberbia donde el esplendor que Dios nos regaló, curiosamente, es el esplendor que Dios les dio lo que terminó corrompiendo el corazón de aquellos que siguieron la soberbia. Usted sabe que Satanás dice que era un querubín fuerte y protector, hermoso y perfecto eras en todos tus caminos, pero te corrompiste a causa de tu esplendor. Y la mujer perversa que abandonó a su marido, dice la Escritura que se corrompió por su propia belleza. Miren cómo su misma virtud fue un instrumento para el propio deterioro espiritual. ¿Se equivocó Dios al darle belleza a esa mujer adúltera? No. ¿Se equivocó Dios al darle esplendor a Lucifer para que se convirtiera en Satanás? No, es la administración que tú estás haciendo de lo que Dios te dio. Tu corazón se revela cuando Dios te da, realmente allí Dios sabe muchas cosas de ti, en la forma en la que tú administras lo que Él te delegó. Y Él dice, primero no me da la gloria porque piensa que fue su fuerza la que le dio ese esplendor, y ahora considera que ese esplendor lo hace diferente al resto de la gente. Y la verdad es que yo le doy poder al menos de los hombres, al más bajo de los hombres, dice el libro de Daniel, yo le doy el poder y el gobierno. Lo único que hace falta para ser un poderoso, en vocabulario teológico, es ser el más bajo de los hombres. Y eso lo hemos demostrado en política innumerablemente. Por aquello que decía Rothbard, los pañales y los políticos hay que cambiarlos periódicamente. Y ambos por la misma razón. Me parece brillante esa afirmación del politólogo y anarquista liberal Rothbard. Bueno, lo cierto, mis queridos hermanos, es que el Señor nos está llevando, y aquí con esta afirmación nos está poniendo pues en perspectiva nuestra debilidad. Es un contexto en el que Dios puede traducir paciencia y un carácter invariable. Tu esplendor tú lo vas a aprender a administrar de otra manera cuando la virtud de la paciencia adorne tu carácter. Cuando la paciencia tú das gloria, cuando tienen el negocio bien, ¿cuántos dan gloria? Cuando la economía está bien, ¿cuántos dan gloria? Pero y cuando hay un enfermo sanado, ¿cuántos dan gloria? ¿Cuántos vienen al culto a darle gloria a Dios porque alguien se murió? Lo dificulto. Está difícil. Pero ¿no es coherente decir que debemos dar gloria en la vida y en la muerte?
Y tenemos que decir que el artífice de la vida y de la muerte merece la gloria, porque sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en mi vida. Entonces, ¿por qué somos tan mundanos en nuestra interpretación de los hechos? Eso es ser mundano. Porque usted, no es mundano porque tiene un cigarro y una cerveza. No, hay actitudes incluso más lesivas que esas actitudes, al no darle la gloria a Dios y al no poder traducir con nuestro carácter incólume la idea de un Dios que sustenta el porvenir y el mañana. Así que Santiago dice, esto que yo persigo cosas más ambiciosas que las tuyas. Tú ambicionas bienes de este mundo, yo ambiciono para ti el carácter de mi Hijo en tu vida. Lo de este mundo se va a pasar, lo de mi Hijo no va a pasar. Y yo te voy a dar lo demás, pero busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás te pone en orden. Pero permite que este carácter se perfeccione en ti. Cabales, y para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La expresión perfectos es interesante aquí, porque ¿qué es lo que dice el Señor? Que usted no se va a equivocar más nunca. Pues otra posible traducción sería maduros. Lo que nos está diciendo es que el Señor quiere sacar de las potencialidades que son inherentes a nuestra condición, sacar el mayor esplendor de esas potencialidades y llevarlas a la consecución plena, como el escultor que tomó un pedazo de mármol y puede hacer el David de Miguel Ángel, por ejemplo, y le sacó lo que en potencia ese pedazo de roca amorfa tenía, le sacó el esplendor de la forma del David de Miguel Ángel, una obra, un portento prodigioso de la escultura universal del renacentista Miguel Ángel. De la misma manera el Señor quiere decir, yo necesito sacar el esplendor de las potencialidades que por medio de mi espíritu yo he hecho morar en tu vida. A esa es la expresión perfectos a la que se refiere Santiago. Llevarte a la consecución plena de lo que yo te prometí, en términos de carácter y en términos de formación de tu ser. Y la otra expresión es cabales. Otra posible traducción para cabales es ser sanos. Y es que el Señor nos tiene que sanar de muchas cosas a través de este proceso de duro trato, a través de la aflicción. Y ahora Pedro viene y confirma lo que Santiago había dicho, mas el Dios de toda gracia, capítulo 5, verso 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, no antes. Antes no va a pasar esto. Usted me pregunta, ¿y por qué, pastor? No lo sé. Pero esta es la escuela de Dios. Estas son decisiones unilaterales de Dios. Por eso lo llamamos Señor, porque Él es el que manda. Yo no soy el que mando. Mi mayor gloria es doblar mis rodillas ante Él. Mi mayor gloria es decir amén a su precepto. Mi mayor esplendor, mi mayor prerrogativa es decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No sé por qué, pero no es antes de que esto suceda que el Señor conseguirá este objetivo. Miren cuál es. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. ¿Por qué Él mismo? Porque Él fue el que lo hizo. El mismo que lo promovió es el mismo que sanará. El Dios que hiere es el Dios que venda. ¿Saben qué? Usted podría pensar, pero ¿por qué Dios permite estos crueles tratos y estas crueldades y realidades para tener que enseñar verdades de fe? Sigue siendo un misterio para nosotros el ver por qué Dios sigue senderos que nosotros no logramos entender. Pero hay algo que deja muy en claro su gloriosa providencia en medio de todo esto. Ese mismo Dios que de alguna forma promovió la herida, miren lo que puede hacer. Saben que yo tengo un amigo que es cirujano de tórax, quizás el mejor del país, el doctor Josué Reyes Polanco, es pastor, profesor universitario, médico. Yo no sé cómo hace Josué. En verdad es impresionante. Yo a veces me siento más ocupado que un semáforo
y él tiene 2 profesiones más y con una iglesia de 2.000 miembros. Yo me le quité el sombrero, yo digo, Dios mío, por el amor de Cristo, esto es impresionante. Y vos podés ir a dar clases a esta hora. Y, bueno, la verdad es que hay todo un sistema bien complejo, muy organizado en la iglesia y también en la universidad. Pero bueno, lo interesante es que es un medicazo de excelencia. Él opera a la gente que le caen a tiros o a los que salen puñaleados. ¿Cuál es la diferencia de la herida que promovió el delincuente y la diferencia de la herida que promovió Josué? Si usted ve la herida de Josué, se escandaliza porque a otro amigo en común lo tuvo que abrir desde el esófago hasta prácticamente hasta la pelvis. Y abrirlo y exponer casi todos sus órganos para sacar el timo. ¿Usted se imagina una herida de ese tamaño? El que vea eso dice, este tipo es un monstruo. El malandro se quedó en pañales. Si no entiende lo que él está persiguiendo. Si no entendemos por qué él promovió esa herida, vale, escandalosa. ¿No te parece innecesario ser tan invasivo? ¿Por qué vas a tener que exponer todo el tórax, vale? Y desde la garganta. Tú sabes que es abrir desde la faringe hasta prácticamente el pubis. Y abrir eso con como 4 pedazos, como si fuera, pues, imagínense ustedes lo que esto traduce, ¿no? Y usted dice, chico, que me puñale el malandro. Yo prefiero 1000 veces que me puñale el malandro a que me puñale Josué. Ah, pero el malandro perseguía matarte. La herida de Josué perseguía transformarte y sanarte. Esa herida venía a poner en orden lo que otros habían dañado. Lo que otros, y quizás tú en tu mala administración de tu vida dañaste también. Y empezaste a comer mal y empezaste a tomar excesos y llegó otro y te pegó un tiro y otros hicieron daño en tu vida. No le quedó más remedio que al terapeuta que abrir y exponer todo nuestro dolor ante el mundo. Pero ese mismo Dios, el mismo te sanará. El mismo Dios que hirió es el mismo Dios que vendará. El mismo Dios que nos metió en estas circunstancias en la tormenta es el Señor de la tormenta. Una palabra de Él bastará para transformar tus lágrimas en alegría. A Él sea toda la gloria. A su nombre sea la gloria. Miren qué paz. Y miren lo que Dios persigue. Esta herida formidable que yo causé en ti, mira para dónde se dirige. Perfeccionarte. La expresión perfeccione viene del griego catartizo. Y si usted busca algunos sinónimos en lengua castellana, son completar totalmente. Parece que algo nos falta cuando este proceso no lo afrontamos. No estamos completos. ¿Y sabe qué pasa invariablemente en los cristianos que son afligidos? Mire, el momento de aflicción nadie lo entiende. Yo como pastor todos los días lo lidio. El trabajo mío es lidiar con el dolor. En su dimensión emocional, física, económica, en todas las dimensiones. Yo tengo que lidiar con el dolor diariamente. ¿Y sabe qué es lo que invariablemente sucede cuando el proceso termina? Cuando la gente mira hacia atrás, dicen, gloria a Dios por lo que viví, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Bueno me fue ser probado y afligido, para entonces volverme a los caminos de Jehová. Porque antes yo te miraba de lejos, ahora te entiendo lo cerca que estás. Todos invariablemente llegan a esa misma conclusión, porque la tristeza que es según el mundo es para muerte, dice la Escritura, pero la que es según Dios es para arrepentimiento y para la cual no hay nada de qué arrepentirse, porque luego produce fruto apacible de justicia en aquellos que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Miren lo que le espera a usted. Y Pedro insiste, yo voy a completarte, voy a hacer una obra completa en ti después que yo termine este trabajo. Así que reposa en mí, deposita tu ansiedad en mí, tu mañana está en mis manos,
Todo está en control absoluto de mi soberanía y de mi gobierno. Por eso tú me llamas Señor. Y miren qué otra expresión. Reparar o ajustar. Para los que tenemos un carro viejo sabemos lo que el desajuste hace. Muchacho, yo una vez cuando me compré mi primer carro, un Jeep que lo terminaron llamando el Becerro de Oro, porque era la idolatría mía, muchacho. Yo estaba enamorado de ese Jeep y en verdad lo pusimos bien bonito y a mí me atormentaba cuando yo caía en un hueco y escuchaba una, ¿por qué son así? Y me bajaba y venía, apretaba y tocaba y me ponía todo neurótico con el carro hasta que un amigo me dijo, vos sabés cómo se le quitan todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo se quita? Yo tengo un amigo que repara todos esos ruidos, ¿verdad? Y bueno, decime dónde voy y llevo para que me quede ajustadito. ¿Vos sabés cómo? No, comprate un equipo de sonido bien duro y lo pones a sonar y no vas a escuchar nada. Ya va, ahí, comprate un Pioneer, no sé qué, y me dio la marca. Y ahí se te van a acabar todos los ruidos del carro, ya vas a ver. Bueno, el Señor parece que le inquieta el desajuste nuestro también. Y dice, chico, aquí esto está sonando mal. Vamos a apretar unas tuerquitas aquí, hay unas cositas en tu carácter que hay que cambiar, que hay que ajustar, y eso es lo que yo persigo en este proceso. Ajustarte, qué extraordinario. Con razón alguien decía que cuando se lee la Biblia en su lenguaje original, los músicos de acá podrán entender el paralelismo muy bien. Si usted quiere escuchar a Beethoven, usted puede poner a alguien con una armónica aquí y poner la canción, ¿verdad? El himno de la alegría de Beethoven, y usted lo puede poner con una armónica, y quién puede dudar que no entiende la melodía. Pero si usted quiere escuchar esa pieza con todo su esplendor, va a tener que sumar metales, cuerdas, percusión, todo lo que esto involucra para conocerlo en todos sus matices, y más allá de solamente usted percibir una línea melódica, verá toda esa pieza con todo el esplendor de los matices. Pues parece que cuando nos aproximamos a la Biblia, también en su lengua original, estos matices también salen a relucir. Y aquí nos están diciendo, no solamente traduce la idea perfeccionar, estoy tratando de ajustarte. Quiero apretar tuercas para que tu carácter traduzca el de mi hijo. Y después dice, afirme, y la expresión afirme es esterizo. Fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección, porque parece que podemos perder el rumbo, ¿sabe? ¿Cuál es el problema? Este tipo sabe muy bien de lo que nos está hablando, porque él estuvo remando siendo un marinero experimentado en el mar de Galilea, y una tormenta impedía la consecución y el maestro vino caminando sobre la tormenta, y cuando lo vieron dijeron, un fantasma. Él le dijo, ¿qué fantasma, chico? Soy yo. Y todavía lo estaban mirando así. Vete, será el maestro, chico. Sí, soy yo. Bueno, si sos vos, deja que yo salga y camine por encima de las aguas. Vení pues. Y dijeron, muchacho. Y a lo que puso el pie y estaba firme, sí puedo caminar. Y empezó a caminar. Y imagínese usted caminar en la vela y que usted llegue a pie hasta Aruba. Yo he puesto ese ejercicio. Qué interesante, ¿no? A buen carrerón pegarán algunos para allá. Si pudiéramos caminar sobre las aguas. Hay una propaganda de un caucho que salió un negrito caminando así sobre las aguas. ¿Se acordaron? Pirelli. Bueno, lo cierto es que estaba caminando sobre las aguas, pero la escritura dice, al ver el fuerte viento y el fuerte oleaje, teniendo temor, se hundió. Y es curioso que usted puede estar en la iglesia sirviendo en la casa del Señor y usted le pone la mirada al oleaje y al viento y usted se hunde. Es más, puede tener a Jesús al lado, pero no estás mirando a Jesús, estás cerca de la cruz y lejos del crucificado. Y parece que la elocuencia de las olas y del viento hablaron con mayor vigor que la voz de tu maestro. Y el Señor dijo, yo necesito ajustar tu carácter para que tú pongas nuevamente tu mirada en mí. Miren qué objetivos tan sublimes. Perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Y como era de esperar, cuando el Señor persigue y consigue esta obra, porque la va a conseguir, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, y usted está condenado a vencer
y por eso usted puede cantar en medio de las pruebas, y por eso usted puede celebrar en medio de las pruebas, y por eso usted puede darle la gloria a Dios en medio de sus circunstancias, porque Él ya te dijo lo que va a suceder en la meta. Pareciera que estás perdiendo, pareciera que todo va mal, pero Él te dice, no, todo va a estar bien. Yo estoy de capitán en el barco, pon tu mirada en mí, si no me miras te vas a hundir, pero aun cuando tú te hundas, porque tú a lo mejor se te ocurrirá negarme, como lo hizo el autor de esta carta, y maldiciendo se olvidó de mí, diciendo que no me conocía. Miren qué semejante estatura de cobardía. Pero aun cuando tú te hundas, y aun cuando tú mires el fuerte oleaje y mires el viento, yo voy a extender mi mano para rescatarte. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú seas infiel para conmigo, yo no lo seré contigo. Yo no puedo negarme a mí mismo. Nunca, te lo prometí, yo te dejaré. Siempre estaré contigo porque también te lo prometí. Si no puedes confiar en nadie, confía en mí. Yo te sostengo, yo te sustento y yo no cambio. Hasta tú puedes cambiar, pero yo no cambiaré. Qué bueno es anclarse en Cristo Jesús, para que nuestro carácter entonces tenga la firmeza. Yo no ya del errático Simón, sino de la piedra que fue Cefas, una roca. Con razón, este hombre pudo ser y tener el sobrenombre de una piedra, porque se plantó en la roca eterna de los siglos, en la roca de la eternidad, en Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Póngase sobre sus pies y brinde el mejor de sus aplausos al Dios que garantiza nuestro mañana, al Dios que te dice, yo te sostengo, yo te sustento, yo te proveo, yo te cuido, yo te perfecciono, yo te afirmo, yo te fortalezco y yo te establezco. Y nada ni nadie impedirá ese propósito en tu vida, porque el que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cuántos dan gloria a su Dios? Así que yo le invito, sonría, ríase, ponga una sonrisa de 200, de 100 a 100. Estamos machucados, pero ya vencimos. Podemos estar golpeados, pero no derrotados. Ya el Señor venció, y porque Él venció, así yo no lo vea hoy, sé que venceré en el mañana. Así que alabe a su Dios. Ya Él te dijo, ya tú venciste, ya ganaste. Todo pasó. Yo estoy en control. No es Satanás el que controla, soy yo. Y hasta si te caes y te hundes, no te preocupes, yo voy a estar allí. Y a pesar de que otros dicen, ve, se cayó, yo no soy ese. Yo me arremango las mangas y estiro la mano y te tomo. Y quizás con cándida sonrisa te pregunto, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, yo siempre voy a estar aquí. No lo dudes. Si hoy usted ha venido por primera vez y quizás hoy usted necesita encontrarse, no es que usted quizás, tú sabes que necesitas a Jesús. Tú sabes que necesitas al Maestro. Tu tormenta es muy fuerte para caminarla solo. Tú no puedes seguir marchando en soledad, querido hermano, querido amigo y amiga que nos visitas. Tú necesitas a Jesús. Hoy quizás en tu desesperación clamas, ten misericordia de mí, sálvame. Él está atento a tu voz para extender su mano de amor a tu vida. Y si esto hoy ha hablado a tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos y allí donde tú te encuentras repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén.